Bienvenidos al video especial número 100 de Desoxigenado. ¡Vamos! 100 videos. Serían como 100 semanas o 100 domingos haciendo videos para que ustedes se diviertan. Y antes de comenzar con este video, les vamos a aclarar algo. Por ser el especial de Desoxigenados, hay dos videos. En este video especial que están mirando ahora, vamos a darle las gracias, a hablar sobre cómo comenzó Desoxigenados, quiénes somos y un poco sobre nosotros. Pero si querés ver directamente el videoblog número 100, hacé clic acá en pantalla. O si querés verlo después de mirar este video, te dejamos el enlace acá abajo en la descripción. Ok, la historia va más o menos así. Aproximadamente en el 2010, cuando tuve mi primera computadora, sí, en el 2010 me veía así, fue cuando descubrí YouTube. Y no solo descubrí YouTube, sino que descubrí que adentro de esta plataforma existían youtubers, series, cortometrajes, videoblogs, documentales y un montón de cosas más. Durante 2 años fui consumiendo básicamente todo eso, a la par de que iba creando algunos que otros videos, pero que nunca pienso sacar a luz. Luego de ya estar totalmente enterado de cómo funciona YouTube, se me pasó por la cabeza, ¿por qué no hacer esto en Paraguay? Fue en ese momento donde cometí la mejor locura que se me ocurrió en la vida, crear el canal de Desoxigenados en YouTube. Y así, señoras y señores, nació Desoxigenados un 23 de mayo del 2012. Pero antes de ir más lejos, ustedes se preguntarán, ¿por qué el nombre Desoxigenados? ¿De dónde salió? Es muy simpática la historia, porque en ese mismo año acababa de conocer a la persona a quien considero mi mejor amigo, Pablo Delgado, integrante de Desoxigenados. Y como él notaba que tengo el cabello un poco claro, una vez me llamó Rubio Desoxigenado, y entonces mis demás amigos también empezaron a llamarme así, quedando oficialmente como mi marcante. Entonces, en el momento de crear el canal, lo primero que se me vino a la cabeza fue ese apodo, y así nació youtube.com/desoxigenados. En dicha fecha de creación del canal, hice como unos 3 videos con mi hermano Cristian Agüero, también integrante de Desoxigenados, y un primo. Uno de esos videos es la famosa broma al chofer del colectivo que se hizo viral, y ya tiene medio millón de vistas. Y después de eso, durante todo el 2012 ya no hicimos ningún video porque nos habíamos quedado sin cámara para grabar. Y más tarde, en el año 2013, es cuando llega Diego Romero, señoras y señores, el gordito más simpático de toda la internet en Paraguay, y nadie lo puede negar, Y se nos ocurre la idea de hacer el famoso Harlem Shake que estaba de moda en ese entonces. Y en dicho video participó y se sumó al canal el querido amigo Sebas Rodríguez, actual integrante de Desoxigenados. Y para sorpresa nuestra, el video fue premiado por un canal de televisión acá en Paraguay y ganamos el título de mejor Harlem Shake del país. Un mes y pico más tarde nos reinventamos en un nuevo video llamado Corre Corazón, el cual no es un buen video que digamos, pero es el video donde aparece en escena y también se suma a Desoxigenados el denominado Kogerman Erwin Leite. Y por último, en uno de esos divagues a que llamamos video, aparece para unirse al grupo Pablo Delgado en el video musical Bohemian Rhapsody. Y así, señoras y señores, es como se formó este grupo consolidado por 6 dementes con una cámara. ¡Ah! Bueno, los perros, ahora ya saben cómo fue para que se una cada integrante. Pero la pregunta es, ¿qué piensa cada uno de ellos acerca de estar en Desoxigenados? ¿Y a qué otras cosas se dedican aparte de esto? Bueno, los perros, por ser el más allá del grupo, voy a empezar yo. Para los que no saben, yo soy Diego Romero, tengo 30 años, el mayor del grupo, y empecé con Desoxigenados a los 28 años. Soy casado, tengo una nena de 3 añitos, me dedico a la producción. Alguna vez hice un poco de producción radial, un poco de edición y creación de páginas web, y también le dedico un poco de tiempo a mi página en Facebook que se llama Síndrome Vital. Entren sí o sí. Desoxigenado es una nueva producción, una nueva generación de chicos quienes se encargan de crear la nueva generación de consumidores de lo que es el entretenimiento actual. Un entretenimiento muy bueno que la gente pensaba que iba a tardar muchísimo tiempo, pero el entretenimiento está aquí. Internet no es el futuro, es el presente. ¿Qué espero de Desoxigenados? Espero que aumentemos nuestros videos, que los suscriptores vayan aumentando, que muchos más chicos vayan haciendo lo mismo que nosotros, y por eso espero que Desoxigenados sirva de influencia a los demás personajes aquí en Paraguay para crear nuevos productos, crear nuevos contenidos y bueno, salir de lo que es la televisión comercial y crear nuevos productos nuestros que nos guste sin necesidad de traer 20.000 publicidades
y mostrar lo mejor que tenemos nosotros en el audiovisual paraguayo. Bueno, yo me llamo César Agüero, creé Desoxigenado a los 14 años y actualmente tengo 17. Bueno, aparte de hacer los videoblogs, estudio inglés, sigo cursos de edición de video, veo muchas series, películas, consumo demasiado YouTube y me encanta escuchar música. Bueno, lo que espero de Desoxigenado es que aparte de que sigamos creciendo juntos, también crezca la cantidad de seguidores. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Pablo Delgado, tengo 16 años y estoy en Desoxigenados de los 15 años. Desoxigenados es un escape a lo que es la rutina de siempre. Es un lugar donde vos te puedes expresar tranquilamente y poder hacerle reír a la gente, que es lo que tenemos como misión. Gracias a los videos aprendí a lo que es diseñar, editar, y gracias a eso vengo haciendo trabajo de diseños, o sea, de remeras y así. Y lo que espero de Desoxigenado es que siga creciendo tanto en la producción como en los seguidores. Bueno, como ya me conocen, yo soy Cristian Agüero y tengo 16 años y de los 13 empecé a hacer videos en Desoxigenado. Aparte de hacer los videoblogs, también soy futbolista en las inferiores de Sudamérica. Lo que espero para Desoxigenado es que sigan subiendo los suscriptores y que sigamos sacándoles sonrisas todos los domingos a ustedes. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Seba Rodríguez y tengo 16 años. Yo empecé con Desoxigenados cuando tenía 14 años. Aparte de hacer videoblog, me paso viendo muchas series, películas, fútbol sí o sí. Espero que Desoxigenados siempre saque risa a cada gente que ve los videos cada fin de semana. Esperamos que les guste las nuevas ideas que estamos implementando. Buenas, yo soy Erwin Leite, tengo 17 años y comencé en Desoxigenado desde los 15 años. En mi tiempo libre, además de hacer los videos para Desoxigenado, me dedico a ejecutar la guitarra y la batería. Y mi último deseo como integrante de Desoxigenado es seguir progresando. Y bueno, los perros, eso es básicamente Desoxigenados. Y lo más interesante de todo esto Es que los 6 que conformamos el grupo No somos personas que simplemente empezamos esto Porque estábamos aburridos o vulgarmente dicho te coreís. sino que somos jóvenes que nos encontramos, Y tuvimos una misma visión: la de comunicarnos, fomentar el audiovisual. innovar, Crear cosas nuevas e ir más allá de la realidad. y no estamos acá para impresionar sino que para expresarnos. pero no simplemente expresar lo que tenemos en mente. de una manera aburrida. Sino más bien divirtiéndonos. Y a la par sacando sonrisas. Muchas gracias a toda la gente que siempre nos sigue, ya que nuestra mayor inspiración son ustedes. El apoyo y los comentarios que recibimos son los que por un lado nos motivan a seguir haciendo videos y cada vez hacerlo con mayor calidad y producción. Y no estamos aquí para llegar solamente a un lugar. Por más de que sea lento pero seguro, Estamos acá para revolucionar. Y demostrar que no hace falta la televisión. Gente famosa, O reality shows para llegar lejos. Sino que con la internet podemos llegar más allá de los límites. y eso no es un sueño o un pensamiento. Es algo que se está volviendo realidad. Drop that,